buenos días, amigos de Palenque TV. Antes que nada, muchísimas gracias por estar frente a sus pantallas, siempre tratando de tocar temas sobre el aparato locomotor, que es nuestra especialidad: traumatología ortopedia, traumatología deportiva y traumatología pediátrica. María Fernanda, el tema que vamos a tocar hoy día fundamentalmente es de conocimiento, diríamos, de lo que es la parte pediátrica, porque esta patología que vamos a tratar es una patología que hay que tratar de detectarla en los primeros años de vida, donde el niño o la niña está en plena etapa de crecimiento, donde todavía sus cartílagos están en fase de crecimiento. Los huesos largos tienen zonas del cartílago de crecimiento para que de alguna manera durante el crecimiento estos cartílagos permitan el desarrollo de la parte esquelética más que todo en la parte, en el largo de los huesos como en el ancho de los huesos. Entonces, a expensas de estas zonas que son los cartílagos de crecimiento en los niños y en las niñas, podemos detectar alguna patología que puede ser fácilmente tratable y que puede de alguna manera solucionar muchos problemas en el futuro, porque de no hacerlo, esta patología, esta deformidad que a veces se presenta en las rodillas, se puede manifestar de otra manera, con dolores, con molestias, con alteraciones de coordinación, con limitación en la función, especialmente en el deporte, en la práctica deportiva, en el colegio. Entonces, estéticamente también influye, más aún si se trata de mujercitas que en este sentido pueden llegar a presentar esta deformidad. Por eso hemos titulado, hoy en día, para el tema de hoy, los ejes, la desviación, las alteraciones del eje que se produce en la rodilla y que determinan alguna patología de deformidad, ya sea hacia afuera o hacia adentro, en función de lo que es el eje, diríamos, que tiene que tener tanto el fémur como la tibia y la rodilla en sí, que es el lugar donde se producen los movimientos más sincrónicos que puedan haber en el organismo, especialmente en el aparato locomotor. Así es. Entonces, aparte de que hay que saber y estar atentos y diagnosticar y evidenciar a tiempo las patologías, también es bueno que sepan qué es lo normal, porque muchas veces hay algunas personas que se preocupan mucho sobre cómo están las rodillas de sus pequeños y los llevan al médico, y en ocasiones hacemos tratamientos que no son apropiados para la edad, ya que es algo muy normal. Entonces tampoco es bueno hacer tratamientos innecesarios, que están por demás, que solo nos hacen perder el tiempo y dinero, ¿no? Entonces por eso es bueno también que sepamos, y ahorita lo vamos a mencionar, qué es lo normal y las edades también, que son las normales, y las edades en las que es ideal hacer el tratamiento de estas deformidades angulares, que es lo que se llaman, de lo que mencionabas, el eje mecánico, fundamentalmente a nivel de las rodillas. Y sí, también sepan que esta deformidad a nivel de las rodillas puede ocasionar deformidades de las rodillas para abajo, ¿no? Entonces también se pueden ver afectados los tobillos, y esa posición que toman los tobillos por la deformidad que hay en las rodillas nos hace confundir con un pie plano, por ejemplo, y el tratamiento se da para el pie plano, pero este paciente resulta que no tenía pie plano y que es una deformidad a nivel de las rodillas, que es lo que hay que corregir para que el pie no se vea como si fuera pie plano, cuando en realidad no es un pie plano. Bien, yo quisiera acotar algo al respecto de todo lo que has hablado, de que muchas personas, lastimosamente, muchos diríamos colegas fundamentalmente, piensan de que el uso de plantilla podría generar una corrección de estas deformidades, ya sea hacia afuera de la rodilla o hacia adentro. Científicamente nosotros conocemos la denominación de genu valgo y genu varo. Genu varo cuando la rodilla se desvía hacia afuera, y genu valgo cuando la rodilla se desvía hacia adentro. De todas maneras, es importante recalcar aquello, que las plantillas que se utilizan pueden ayudar a tener la parte del tobillo en una posición funcional anatómica, mas no
poder corregir si la deformidad se presenta a nivel del eje mecánico, del eje que tiene que tener la rodilla. En ese sentido es que hay una cierta discrepancia hoy en día sobre el tratamiento de las deformidades, especialmente las del genu valgo y las del genu varo, es decir, rodilla hacia adentro y rodilla hacia afuera. Entonces es importante de alguna manera aclarar a muchas personas que de repente están usando plantillas correctoras a veces por mucho tiempo, y como tú lo decías, de repente hay una pérdida de tiempo importante, porque esa pérdida de tiempo importante es cuando los cartílagos que están aún en fase de crecimiento, que están abiertos, permitiendo el crecimiento de los huesos largos, de alguna manera se pierde el tiempo porque la plantilla no va a corregir esta deformidad. Y también no diremos que se pierde plata, sino que se pierde fundamentalmente el tiempo preciso en el cual se podría corregir a través de una pequeña cirugía a nivel de los cartílagos de crecimiento y corregir esta deformidad que de alguna manera le va a solucionar muchos problemas a partir de los 13, 14 años hacia la edad adulta. Entonces, por eso es sumamente importante que cuando hacemos los controles de los niños especialmente y de las niñas a nivel pediátrico, siempre tomar en cuenta la deformidad que pueda presentar a nivel de las rodillas especialmente. Sí, también mencionar, aparte de plantillas, probablemente algunos papás hayan escuchado de unos aparatos ortopédicos que se conocen comúnmente con el nombre de twisters, que vienen desde aquí, de la cintura hasta los pies, y en teoría se pensaba que esos aparatos ortopédicos podían acomodar y prevenir esta deformidad a nivel de las rodillas. Sin embargo, pues, hoy en día se ha demostrado que esos aparatos no tienen utilidad y que no cambian en nada la forma de la evolución del eje mecánico de las rodillas. Entonces, prácticamente es algo que hoy en día está en desuso, así que lo ideal y lo único que podemos hacer nosotros para tratar esta patología, ya que tampoco es algo que podamos prevenir, no hay una forma de prevenir, nada más es observar, hacer los controles pediátricos, no solo dejar los controles pediátricos hasta, no sé, los 5 años, sino hacer controles pediátricos hasta que pues ya somos adultos, para que al momento de notar alguna alteración envíen con el ortopedista pediatra, quien generalmente es, aparte de la revisión clínica y de hacer ciertas mediciones con la cinta métrica, y con una regla especial que tenemos los ortopedistas que se llama goniómetro, a la par nosotros solicitamos unas radiografías simples que vienen desde la pelvis hasta los pies también, de parado se toman estas radiografías para observar bien el eje mecánico que viene desde la cadera hasta los tobillos y hacer también mediciones de ángulos que hay a nivel de la rodilla para determinar si es que evidentemente hay una deformidad y por otro lado dónde está la deformidad, si es en el hueso del fémur, que es el hueso de aquí arriba del muslo, o si es en la tibia, que es el hueso de la pierna, ¿no? Entonces primero vamos a empezar con las imágenes para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es lo del genu varo y genu valgo, que era, como decíamos, con las imágenes va a quedar un poco más claro cuál es cuál, y a la par vamos a hablar sobre la edad, cuál de los dos es normal y a qué edades y qué es lo que hay que vigilar y a partir de qué edades hay que prestar más atención y acudir en caso de algún llamado de atención, algo que les llame la atención, al ortopedista pediatra. Entonces, si empezamos con las diapositivas, por favor. María Fernanda, antes de empezar, si podemos retroceder, por favor, yo quisiera agregar algo que es importante, de que el eje de la pierna, el eje de la rodilla en este caso, tiene mucha significación en cuanto a la función de la rodilla fundamentalmente, ya que no es solamente la parte, diríamos, de alineación que debe tener el fémur con la tibia, sino también es la actividad que tienen los elementos que dan el equilibrio, que estabilizan la rodilla y que son los elementos que están en la parte anterior de la rodilla. Es importante que la desviación del fémur y de la tibia hacia adentro o hacia afuera también inciden en el equilibrio, en la estabilidad de la persona cuando está caminando, cuando está trotando, cuando está haciendo deporte, cuando está jugando. ¿Qué significa aquello? Que también se compromete el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano. Por ese hecho es que nosotros necesitamos de alguna manera hacer la corrección de esta desviación.
Ahora sí, pues para explicar un poquito mejor y que nos entiendan mejor, vemos ahí en las imágenes, como decíamos, cuando las rodillas están hacia adentro, de la primera imagen de la izquierda, lo que se conoce como genu valgo. Y las rodillas para afuera es lo que se conoce como genu varo, y lo normal es la imagen que está hacia la derecha. Es normal, todos los niños y los bebés hasta los 3 años de edad tienen en las rodillas la disposición del genu varo. Entonces, entre los 0 y los 3 años de edad es normal que se vean las rodillas para afuera. No muy pronunciadas, sino así como está en la imagen, discretamente, de que las rodillas hacen como una O, digamos, por así decirlo. Entonces, cuando esto no se corrige hasta los 3, 4 años o se ven demasiado hacia afuera, ahí sí hay que hacer otros estudios. A esa edad no es normal y generalmente son alteraciones metabólicas como el déficit de calcio y de la vitamina D, que es lo que nosotros conocemos como raquitismo a esa edad. Entonces, en ese caso es que se ve más pronunciado el genu varo desde edades muy tempranas. Entonces, en ese caso sí hay que acudir tempranamente con un especialista para hacer el tratamiento apropiado. Como cuando el genu varo es muy pronunciado a esas edades debido a la falta de calcio y vitamina D, el tratamiento generalmente es administrar estos elementos que hacen falta en el cuerpo, y con eso la gran mayoría de las veces se corrige dentro de parámetros normales. Sin embargo, hay que hacer más estudios con laboratorios, con el servicio también, además de endocrinología pediátrica. No solo es el área de ortopedia pediátrica que trata este tipo de alteraciones, sino también de endocrinología pediátrica. Luego de los 3 años, entre los 4 y 7 años de edad, tenemos las rodillas para adentro, muy hacia adentro, ¿no? Es lo que se conoce como el genu valgo, las imágenes que están hacia la izquierda. Entonces, entre los 4 y 7 años, esta disposición de las rodillas es normal, y a partir de los 7 años hasta los 9 aproximadamente, este genu valgo que es tan pronunciado se corrige y se hace hacia la imagen que está a la derecha, que es lo normal. Lo normal es un genu valgo discreto, que en los hombres es mucho menor, en los varones es hasta 12 grados aproximadamente, y en las mujeres esto llega a ser hasta 15 grados, es lo normal, máximo 15 grados. Ya además, aparte de medir el ángulo que hay a nivel de la rodilla, también medimos con una regla la distancia que hay entre el tobillo, que lo normal tiene que ser igual de 7 centímetros. Cuando esa distancia es mayor y además el ángulo de la rodilla es más de 15, entonces ahí sí nos tiene que llamar la atención y ver cuál es el mejor tratamiento, y dependiendo mucho de la edad del paciente. Es muy importante recalcar también que estas deformidades no causan dolor a esta edad, ¿no? En las edades tempranas, en la adolescencia, en los 20, no causan dolor ni molestias. Pero ¿por qué es que nosotros tenemos que tratar esta patología? Porque el peso y la descarga del caminar viene desde las caderas, ¿no? Y como pueden ver, recorre, y lo normal es a través de esa línea azul que ven en las imágenes, que viene desde las caderas. Lo normal es que sea del centro de las caderas, el centro de las rodillas y el centro de los tobillos. Pero en el caso del genu varo o el genu valgo no pasa por el centro de las rodillas, pasa ya sea por dentro de las rodillas en el caso del genu varo y por fuera de las rodillas en el caso del genu valgo. Entonces ahí hay una alteración en la descarga del peso al caminar, lo que ocasiona a largo plazo, a mediano plazo, tampoco a largo plazo, un desgaste inadecuado, un desgaste desbalanceado a nivel de la rodilla. Y este desgaste es lo que nos va a ocasionar las molestias a mediano plazo, que es la degeneración desproporcional a nivel de las rodillas a una edad temprana. Entonces, como habíamos hablado en programas anteriores, y también pueden que estén muy relacionados, que hayan escuchado alguna vez el tratamiento en el desgaste de las rodillas, cuando ya no hay cartílago, cuando ya se ha desgastado mucho y ya no se puede hacer nada, es una prótesis de rodilla, y en estos casos esto se produce a edades tempranas. Por eso es nuestra urgencia y nuestra necesidad de informarles sobre esta patología para que hagamos el tratamiento a una edad temprana para poder evitar que lleguen a esa instancia, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva.
Ahí pueden ver nuevamente el genu varo, que como les había dicho y lo vuelvo a recalcar, es normal de los 0 a los 3 años de edad, y el genu valgo, que es lo de abajo, que es normal entre los 4 y 7 años de edad. Siguiente diapositiva. Así es como se ve clínicamente un paciente que tiene genu valgo, las rodillas hacia adentro. Entonces, como pueden ver, si se trazan una línea imaginaria que parta del centro de las caderas hasta el centro del tobillo, esta línea imaginaria pasa por fuera de la rodilla, no pasa por el centro de la rodilla. Y a la vez, la distancia que hay entre los tobillos es mucho más de 7 centímetros, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente tiene un genu valgo, probablemente tenga como unos 11, 12 años de edad, y es la edad ideal para hacer el tratamiento a nivel del cartílago de crecimiento, aprovechando que los niños tienen cartílago de crecimiento. Podemos hacer un tratamiento apropiado, que obviamente es quirúrgico, pero la verdad es que es una cirugía relativamente sencilla y con buenos resultados. Entonces, por eso es que la prevención en este caso es un diagnóstico oportuno. Algo que nosotros podemos hacer para mejorar la posición de la rodilla y que no se vaya tanto hacia adentro es el control del peso corporal. Eso es muy importante. No hay algo que podamos nosotros hacer para evitar que tengan esta deformidad angular a nivel de las rodillas, más que el control del peso. El peso corporal ayuda mucho ya sea a mejorar la forma de las rodillas, y cuando está incrementado, pues incrementa mucho más el genu valgo. Entonces, por eso es que es importante que nuestros niños estén dentro del peso para la talla y para la edad. Siguiente diapositiva. Y esas son las radiografías que nosotros tomamos para ver cómo está ese eje mecánico que les había comentado. No nos basta solo con la clínica, sino también hay que sacar unas radiografías simples que se denominan escanometría de miembros pélvicos en bipedestación, es decir, parados, ¿no?, con descarga. Y es así como vemos desde arriba de las caderas hasta el tobillo, los huesitos de frente, y pueden ver ahí en la imagen de la izquierda cómo la línea trazada desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo pasa por la parte externa de la rodilla. Entonces, como ven ahí también en la imagen, hay unas líneas blancas en los extremos de los huesos, donde en la imagen del centro se ha colocado una placa en 8, que es lo que hoy en día se usa para el tratamiento de estas patologías cuando hay cartílago de crecimiento. Entonces, lo que se busca con esta placa es que el hueso siga creciendo, y que mientras está creciendo se alinee y se arregle el eje mecánico, y así pase el eje mecánico por el centro de la rodilla, que es lo normal, para que tenga un desgaste normal, digamos, ¿no?, fisiológico la rodilla, y no sea, como habíamos dicho, en caso de no hacer ningún tratamiento, un desgaste desproporcional de la rodilla, que se desgasta. En el caso del genu valgo, se desgasta mucho más de la parte interna, del compartimento interno, se aplasta en esa región tanto el menisco interno, por ejemplo, y se desgasta el cartílago, tanto del fémur como de la tibia, en la cara interna, en el compartimento interno de la rodilla, mientras que en el externo está todo muy bien. Pero hoy en día la tendencia es hacer una prótesis total de rodilla, no solo de una mitad, de solo un compartimento, entonces pues a una edad temprana. Entonces eso es lo que queremos evitar corrigiendo este eje mecánico, que el desgaste de la rodilla sea proporcional. Bien, agregando un poquito, María Fernanda, a través de estas radiografías que estamos mostrando, hay que tomar, diríamos, cierto interés, yo diría, en dar el diagnóstico preciso en cuanto a la desviación, porque la desviación se puede producir a expensas del fémur, pero también se puede producir a expensas de la tibia. Por eso es importante que nosotros podamos detectar a través de una radiografía, ver cuál de los huesos es el que se está desviando para hacer el tratamiento adecuado. En ese sentido es que es importante, es muy importante determinar a través de la radiografía si es que es el fémur el que se está desviando o es la tibia a través de lo que es el platillo tibial. Como tú has dicho, la deformidad de este segmento
crecimiento, que es la rodilla en este caso, es la que recibe la carga, el peso corporal, y ese peso corporal que baja desde la cadera a través del fémur e impacta en la rodilla a través de los cóndilos femorales, los meniscos y el platillo tibial, si está desviado el eje en una zona, si es en varo, la descarga va a ir en la parte media, es decir, en la parte interna de la rodilla. Si la desviación es en valgo, el impacto de la rodilla, del peso corporal, especialmente en la rodilla, la descarga va a ir al cóndilo, al platillo tibial externo. Entonces, es muy importante ver cuál de los dos huesitos está desviándose para poder hacer el freno temporal de ese cartílago de crecimiento hasta que se corrija. Por eso es que es importante que las personas que nos están viendo en este momento no piensen de que si hablamos de cirugía, si hablamos de un tratamiento quirúrgico, sea una cirugía grande, una cirugía grave, que es mejor no hacerla y tal. No, más bien al contrario, hay que aprovechar la presencia de los cartílagos de crecimiento, ya sea en el fémur o en la tibia, para corregir en forma, diríamos, definitiva esta deformidad a través de una mínima cirugía, poniendo una plaquita y 2 o 3 tornillos en el lugar sin tocar los cartílagos de crecimiento. Eso es sumamente importante, que la gente sepa que no se van a tocar los cartílagos de crecimiento. Al contrario, se va a preservar el cartílago de crecimiento mientras el otro segmento, el que estamos corrigiendo, vaya alineando y vaya poniendo en posición anatómica el fémur y la tibia fundamentalmente. Si podemos hacer un pequeño acercamiento, por favor. Lo que tenemos que hacer es, vamos a mostrar en sí, si podemos acercarnos a esta zona, por favor, a la parte de los cóndilos femorales, para que la gente comprenda de qué segmentos estamos hablando. Entonces, tenemos, eso es, hacemos un pequeño acercamiento. Estos son los cóndilos femorales que estamos mostrando en la imagen, ¿sí? Y si estos cóndilos femorales son los que reciben la descarga del peso corporal, entonces, si la rodilla está desviada hacia adentro, la descarga del peso corporal va a ir hacia la parte de afuera, es decir, en este sentido. Si la desviación es hacia adentro, ¿sí? Entonces, el problema va a ser en la parte interna, cuando vemos que la rodilla se ha ido hacia afuera, se ha desviado hacia afuera, y la descarga se va a realizar en la parte interna. Por eso es que tenemos que alinear aquello para que la descarga del peso corporal que baja por el fémur se divida, se distribuya en el cóndilo interno y el cóndilo externo. Por eso es que es importante hacer la apreciación de estas deformidades para preservar el cartílago articular, que, como decía la doctora, de alguna manera a la larga va a producir un desgaste precoz de estos cartílagos, y lógicamente ya las soluciones en la edad adulta son bastante difíciles, ahí hay que hacer cirugías mayores. En ese sentido es que la gente tiene que interpretar esto que estamos mostrando como algo que se puede solucionar cuando el niño está en plena etapa de crecimiento y tenemos los cartílagos de crecimiento abiertos tanto en el fémur como en la tibia. La siguiente, por favor. Bien. Bien, entonces ahí vemos cuál es el tratamiento, como decíamos, en edades tempranas. En las radiografías pueden ver una línea blanquecina al medio del hueso. Eso es lo que conocemos como el cartílago de crecimiento. A partir de ahí, todos los niños en los huesos largos tienen ese cartílago, a partir del cual el hueso crece en largo, digamos. Y a nivel de la rodilla es que se da el crecimiento mayor de la extremidad, de las extremidades inferiores. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que ha sido descrito ya antes de los 70, 60 es lo que conocemos nosotros como hemiepifisiodisis temporal. ¿Qué significa esto? Que nosotros hacemos uso de este cartílago de crecimiento, que, como vale la pena recalcar y redundar nuevamente, no lo tocamos, no lesionamos el cartílago de crecimiento para nada, sino más bien lo utilizamos, hacemos que siga creciendo, pero como ven en las imágenes,
a nivel de donde está la deformidad, dependiendo de lo que veamos en las radiografías y dependiendo de si es genuvalgo o varo. En el caso de las imágenes, probablemente haya sido un genuvalgo a expensas de los dos huesos, puede ser también no solo uno de los dos, el fémur o la tibia, sino también hay ocasiones en las que son los dos huesos, fémur y tibia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mediante una placa pequeña, como ven ahí en 8, que no tiene más de 1,5 centímetros de longitud, y un tornillo que va por arriba del cartílago de crecimiento y uno que va por debajo del cartílago de crecimiento, ahí nada más en la mitad de la rodilla donde está la deformidad. Detenemos el crecimiento de ese sector del cartílago de crecimiento. Sin embargo, el otro segmento, que el externo en este caso, que no tiene la placa y los tornillos, sigue creciendo. Y como pueden ver ahí en las imágenes, en el dibujo, que hay como un triángulo más gris que demuestra lo que ha crecido en el compartimento externo, pero en el interno hemos detenido temporalmente, momentáneamente ese crecimiento. Es la manera en la que se alinea y se corrige esta deformidad. Una vez que nosotros hayamos conseguido, hacemos controles, después de la cirugía, hacemos controles radiográficos cada 2-3 meses, dependiendo también de la edad del paciente, ya que recordemos que hay una edad en la que tienen un crecimiento rápido, de lo que estaban en la misma altura que sus compañeritos, algunos crecen así exponencialmente muy rápido en un tiempo muy corto, entonces por eso es que hay que hacer controles en esas ocasiones un poco más seguidos, pero cada 2 a 3 meses tomamos radiografías hasta ver que se haya corregido por completo la alineación y que ese eje mecánico del que habíamos hablado, esa línea que pasaba por el centro de la cadera hasta el centro del tobillo, pase también por el centro de la rodilla. Entonces, una vez que nosotros hemos conseguido eso, que la línea pase por el centro de la rodilla también, ya vemos que se ha corregido la deformidad y nuevamente con una cirugía un poco más pequeña aún, retiramos este material, esta plaquita con los tornillos y el paciente sigue creciendo en altura, no hay en ningún momento hemos interrumpido ese crecimiento que va a tener, sino más bien hemos hecho uso del crecimiento de sus huesos para arreglar esta deformidad que tenía, ¿no? Entonces, después de que quitamos el material, el paciente puede seguir creciendo sin complicaciones y ya se ha corregido la alineación de la extremidad y ya esto nos evita que tengamos problemas a mediano plazo, porque como habíamos dicho, si no hiciéramos nada, se va a desgastar de todas formas esa rodilla, pero en un tiempo más pronto, más cercano, o sea, más corto. En vez de necesitar una prótesis a los 60, 70, que es lo ideal, puede necesitarla a los 40, 50 nada más por no tener un adecuado apoyo. Además, recordemos, no solo es el desgaste a nivel de las rodillas, sino que tiene repercusión en el tobillo. Hay una mala pisada también, el pie tiene un mal apoyo, se ve como si fuera, como habíamos dicho, pie plano, y la parte del talón se desvía también hacia afuera, como tal vez podamos ver en las siguientes diapositivas. El talón también se va para afuera, entonces es una cascada de problemas que surgen a nivel de las rodillas y es algo que nosotros tenemos que tratar a tiempo para evitar también no solo el desgaste a nivel de las rodillas, sino que haya una buena pisada también a nivel del tobillo y evitar problemas también a nivel de los tobillos y de los pies. Sí, evidentemente la deformidad de la rodilla repercute a nivel del tobillo, especialmente deformando el tobillo, el tobillo y el pie tratan de compensar esta deformidad en la rodilla y lógicamente los papás lo primero que hacen es ver que el niño está pisando mal, que los zapatos los está desgastando ya sea en la parte externa o en la parte interna, y ya ven que eso no es normal. Hay que recalcar que tú has dicho algo muy muy cierto, los niños en la edad de crecimiento no refieren dolores, no refieren molestias, se dan modos de seguir haciendo ejercicio, de seguir haciendo entrenamientos, de seguir yendo a una escuela, ya sea de fútbol o de cualquier actividad atlética, siguen yendo porque no tienen dolor, pero de repente el profesor de educación física o el entrenador tiene diríamos la inquietud de ver que el niño de repente se cae mucho, de repente que se traba, que él mismo
diríamos, se dificulta su accionar en cuanto a la coordinación de movimiento, de salto, de pique, de trote, y entonces el mismo profesor algunas veces tiene la oportunidad de detectar estas patologías y con ciencia, diríamos, y yo diría con una justeza de profesor fundamentalmente, se inquieta y llama a los padres y les dice que el niño no puede correr, que normalmente se está cayendo, que se cansa, que llega tarde en las competiciones atléticas, en velocidad, en trote, en salto, tiene esas dificultades. Entonces, como les decía, el hecho de que no tenga dolor no significa de que de repente en algún momento esto se va a corregir. Hay tiempos en los cuales sí o sí tenemos que intervenir. Bien, tenemos ahí en la parte baja de la pantalla el número del WhatsApp al cual nos pueden llamar, pueden hacer sus consultas. Estamos en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y también para todo el país, y a través de nuestro canal Palenque TV hacemos llegar también, aprovechamos este pequeño corte para hacerles llegar a la ciudad de Cochabamba todos nuestros mejores augurios y que siga progresando como lo están haciendo hasta ahora. Muchas y muchas felicidades. Enseguida volvemos. Bien, queridos amigos, nuevamente recordarles, estamos en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el país con este tema que es, yo diría, para nosotros es bastante apasionante, pero para muchas personas es bastante molestoso y de repente tiene consecuencias que lastimosamente a lo largo de la vida pueden generar cirugías mayores, problemas mayores, limitaciones mayores de la rodilla, desgaste del cartílago, como había dicho la doctora María Fernanda. Entonces, en ese sentido es que la inquietud que tenemos ahora es tratar de concientizar a los padres, y ni qué decir a los profesores de educación física o a los entrenadores en las escuelas de fútbol o de voleibol o de básquet o donde se practica atletismo, tener el cuidado de hacer un seguimiento de aquellos niños que de repente son un poco lentos, se tropiezan, se caen fácilmente, se cansan cuando están haciendo el deporte, no son los niños que tienen una velocidad adecuada. Por eso todas estas patologías, especialmente la deformidad de la rodilla hacia adentro o hacia afuera, generan inestabilidad, generan falta de equilibrio, alteran lo que nosotros llamamos el aparato, diríamos el aparato extensor de la rodilla. ¿En qué consiste el aparato extensor? Si podemos hacer un acercamiento, por favor, para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque una parte es la deformidad del fémur y de la tibia, y el otro componente de la rodilla, que es el aparato extensor, es el que da el equilibrio cuando las personas o los niños en este caso están haciendo deporte. Entonces, si hacemos un pequeño acercamiento, ¿sí? El aparato extensor es este que estamos mostrando con un poco de acercamiento para que la gente pueda ver de qué estamos hablando. Exactamente, ahí estamos en forma precisa. El aparato extensor que da el equilibrio cuando las personas están en movimiento es el tendón rotuliano, que viene del polo inferior de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Enseguida está, en parte intermedia, está la rótula, que es la que funciona en contacto con el fémur. Y posteriormente, en la parte superior, estamos viendo ya la inserción del cuádriceps. Entre estos tres elementos se produce la estabilidad de la persona, del niño o de la niña cuando estamos haciendo deporte, y esto nos permite mantener el equilibrio. Pero si este eje, como decíamos anteriormente, está modificado, el eje del fémur, el eje de la tibia, el aparato extensor tiende, en este caso, a irse o hacia afuera, ¿sí?, o tiende a irse hacia adentro. Y esta posición por desviación del eje puede generar que la rótula salga del lugar, es decir, se llegue a luxar, y entonces tenemos esta patología que es ya la luxación de rótula, que realmente es muy molestosa y que lógicamente trae muchas consecuencias. Se puede salir la rótula hacia afuera o se puede salir la rótula hacia adentro. Entonces estamos hablando de una luxación por una desviación del eje que tiene que tener el fémur con la tibia fundamentalmente.
Bien, entonces decíamos que es importante que los profesores, los padres también se den cuenta de que tal vez el niño o la niña está con sus rodillas hacia adentro o hacia afuera, que tiene dificultad al correr, que normalmente se está cayendo, se está tropezando, a veces estamos hablando que las rodillas están muy juntas, están entrecruzadas, y esto de alguna manera no permite que el niño se desarrolle como debe ser a una determinada edad. Y nuevamente recalcamos, el hecho de que no haya dolor no significa de que el niño esté bien, no significa de que el niño va a solucionar su problema. Por eso es que es importante ya en la casa revisar diríamos la pisada, revisar los zapatitos para ver si están desgastados de la parte externa o de la parte interna, si hay mucha deformidad en esas zonas, para ya tomar una iniciativa de ir o al pediatra y si es posible al especialista en traumatología pediátrica para detectar este tipo de deformidades, que las tenemos que detectar a tiempo para poder solucionar en la fase de crecimiento. No sé si es que tenemos a través del WhatsApp algún mensaje para poder contestar o para poder de alguna manera ayudar a la gente que nos está viendo y que tal vez tiene este tipo de problemas. De todas maneras, mientras esperamos el mensaje, podemos continuar con el desarrollo del tema que hemos denominado alteraciones del eje de la rodilla. Y nada más recordarles y repetir nuevamente, las plantillas y aparatos ortopédicos no son el tratamiento para este tipo de deformidades, y por si también había alguna duda, la fisioterapia tampoco. La fisioterapia no va a corregir la deformidad a nivel de alteraciones o deformidades angulares a nivel de las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque la deformidad está en el hueso, entonces no hay algún ejercicio o electrodos o electroterapia o acupuntura que podamos hacer para corregir el hueso. Entonces, básicamente, como habíamos dicho, en edades tempranas, mientras haya cartílago de crecimiento, que esto es aproximadamente los 14, 15 años, a lo mucho, exagerando, tenemos que aprovechar mediante la cirugía sencilla que les acabamos de comentar. Si nos hemos pasado de ese tiempo y ya es un adolescente o un adulto joven de unos 17, 18 años que también tenga estas deformidades, igual podemos hacer el tratamiento, pero es un poco más agresivo. Es igual quirúrgico. Y en ese caso ya se hace un corte a nivel del hueso. Y como hacemos nosotros para corregir la deformidad, ¿no? Entonces corregimos en agudo esa deformidad, pero nosotros, como cortamos el hueso, tenemos que poner material de osteosíntesis, que es lo que nosotros le decimos, o sea, placas y tornillos para mantener el corte que hemos hecho en el hueso en su lugar. Y tiene que estar con esa placa y esos tornillos primero sin apoyo y esperando a que el hueso se cicatrice como unas 6 semanas. Y luego ya empezamos con el apoyo, y ese material sí se puede quitar también, pero después de 1 año aproximadamente de la cirugía. En cambio, como les habíamos comentado, con estas plaquitas, cuando todavía hay cartílago de crecimiento, pues la cirugía es mucho más sencilla, mucho más, más inocua. La placa es, como les había dicho, igual de 1,5 centímetros aproximadamente, a lo mucho 2 centímetros, y son solo 2 tornillos. En el caso de que sea ya la corrección a edades mayores, pues es una placa como de unos 10, 15 centímetros la herida. Los tornillos son igual, otros 8, 6 tornillos por lo menos, ¿no? Y me parece que ya tenemos el mensaje, si lo podemos enseñar, el mensaje que nos mandaron al WhatsApp. Buenos días, mi consulta es la siguiente: me duele más tendones de los pies, el tendón de Aquiles. ¿Cómo me curo o qué pastillas puedo tomar? Bien, la inflamación del tendón de Aquiles de alguna manera tiene varias causas por las cuales puede empezar a doler. Una práctica deportiva muy intensa, una indumentaria mal utilizada, campos de juego muy pesados, muy mojados, falta de entrenamiento, de alguna manera son antecedentes que pueden generar, diríamos, la inflamación del tendón de Aquiles. Golpes directos en el tendón de Aquiles también pueden suscitar esta inflamación y el dolor a nivel del tendón de Aquiles.
Inicialmente lo que hay que hacer es elevar un poco el talón con una plantilla de 2 centímetros en el talón y tomar analgésicos antiinflamatorios. Cualquier analgésico antiinflamatorio es bueno, el diclofenac, el paracetamol, el ibuprofeno, y tratar de, lógicamente, evaluar cuál puede ser la causa de la que ha desencadenado la inflamación del tendón de Aquiles, si ha sido deportiva, si ha sido un golpe, si ha sido un exceso de esfuerzo. A veces hay personas que juegan en la mañana, juegan en la tarde, juegan al día siguiente otra vez, no tienen entrenamiento. Entonces hay muchos factores por los cuales, de esta naturaleza, por los cuales puede el tendón inflamarse y lógicamente correr peligro. De alguna manera hay que tener cuidado porque el tendón de Aquiles es un tendón muy potente que puede lastimosamente llegar a romperse y que, bueno, puede poner en tela de juicio, diríamos, el retorno a la actividad deportiva. Bueno, quiero aprovechar, María Fernanda, y con la quiesencia del canal, también para hacerle llegar diríamos, un abrazo de aliento a nuestro arquero de la selección, Carlos Lampe, que ha tenido este problema, ha tenido la ruptura del tendón de Aquiles en un movimiento, yo diría, incoordinado de reacción, que le ha permitido lastimosamente que el tendón se llegue a romper. En ese sentido es que Carlos, te hago llegar mis mejores votos de aliento para que te recuperes pronto. Quiero que sepas que yo, cuando jugaba, he tenido la misma lesión, he vuelto a jugar porque el tendón de Aquiles permite, con una recuperación que es un poquito larga, permite volver a la competición. No te desanimes, si es que nos estás escuchando, nos estás viendo, todo va a salir bien, la operación no es nada del otro mundo, todo se soluciona, pero la recuperación es un poquito larga, hay que tener paciencia, pero te digo honestamente, 100%, que puedes volver a la competición con un poco de paciencia y lógicamente un trabajo coordinado. Bien, entonces tenemos, me parece, otro mensaje. Buenos días y muchas felicidades, doctor y doctorita Morales, y una felicitación muy especial a la señora Palenque por abrir las puertas del canal a profesionales de gran valía y orientación acerca del cuerpo humano, una orientación de gran valía. Gracias y muchas bendiciones. Familia Albarracín, Cáceres, adelante y bendiciones. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos siempre con esa inquietud de, a través de Palenque TV, llegar a todo el país en forma directa para que de alguna manera podamos ayudar a muchas personas que tienen ciertas dudas, ciertas inquietudes sobre algunas patologías que, como en este caso hemos tocado el tema, son patologías de deformidades, alteraciones del eje de la rodilla en este caso, y que de alguna manera en la infancia no producen dolor, permite que el niño siga haciendo deporte, pero poco a poco va progresando cada vez la deformidad y bueno, a veces no se tiene el cuidado de darle la debida importancia como para poder solucionar. Y podemos volver a recalcar, las plantillas en una alteración del eje de la rodilla no va a mejorar ni va a cambiar la situación. Por eso es que no hay que perder tiempo en ese sentido, y lo decía la doctora María Fernanda, la fisioterapia tampoco ayuda porque es un problema de una alteración a nivel del crecimiento del hueso, no de la parte muscular o tendinosa. Así es, muchas gracias por la sintonía, por los mensajes que nos mandan todos los sábados. Estamos nosotros siempre al pendiente. Hay veces que el tiempo no nos alcanza, pero de todos modos, a lo largo del programa igual pasan la dirección y los teléfonos del consultorio en caso de que haya quedado alguna duda, no solo del tema que tocamos en el programa, sino también cualquier duda acerca de patologías del aparato locomotor. Les agradecemos la sintonía una vez más el día sábado por Franja Médica en Palenque TV. A partir de las 9:30 nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Hay un mensaje, me parece. Sí. A ver. Buen día, doctor. Tengo mi niña de 13 años y tiene sus 2 rodillas hacia adentro y no camina sola. Si no es con ayuda, que la agarremos de las manos. Mi niña tiene síndrome de Down. Gracias. Bien. La parte, digamos, del síndrome de Down, de alguna manera, en algunos casos afecta lo que es la parte musculoesquelética, y en este caso sí, está afectando la postura, la posición de la rodilla. En este caso, lo que dice la señora es que la rodilla está hacia adentro.
Por eso es que estamos pensando que es un genuvalgo. Tenemos que tomar radiografías y estamos hablando de una niña de 13 años. En ese sentido es que posiblemente no tengamos la oportunidad de aprovechar los cartílagos de crecimiento para mejorar esta deformidad, esta desviación. En ese caso sí, tendríamos que hacer una osteotomía, es decir, hacer una corrección en cuña a nivel de la tibia o a nivel del fémur, dependiendo cuál de los dos huesitos esté produciendo la patología, y tener que solucionar, porque decididamente el hecho de estar tener el síndrome que tiene la niña y además tener la desviación de las rodillas, de alguna manera le va a limitar muchísimo en la actividad deportiva, porque el hecho de que tengan síndrome de Down no significa que no puedan hacer deporte, que no pueden hacer actividad física, pero sí hay que mejorar su condición en cuanto a la postura de las rodillas especialmente. Para ello, perdón. Nada más agregar a ese tema, el síndrome de Down se acompaña mucho de hiperlaxitud ligamentaria. Eso quiere decir que los ligamentos son muy laxos y no son tan firmes como de una persona que no tiene hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, esto contribuye a que las rodillas se vayan para adentro. Inicialmente tenemos que tomar las radiografías para ver también a través de las radiografías cuánto de cartílago de crecimiento hay y si todavía es factible el hacer la cirugía con las placas y no con el corte del hueso, ¿no? Pero eso solo nos lo va a decir las radiografías, y hoy en día hay una aplicación en el celular que la han desarrollado en Estados Unidos que nos permite ver cuánto tiempo, o sea, nos da como un aproximado de cuándo va a detener su crecimiento esta persona y si todavía tenemos tiempo nosotros para hacer este tipo de correcciones con una cirugía sencilla como es la de las placas en 8 y no la osteotomía como ya es en una persona en la que se le han cerrado los cartílagos de crecimiento. Pero necesitamos más datos de ese paciente, necesitamos la fecha de nacimiento y con las radiografías ver la longitud exacta de los huesos, tanto del fémur como de la tibia, ver dónde está la deformidad. Entonces todos esos datos sí los necesitamos en la consulta externa para darle una opción más apropiada en cuanto al tratamiento que corresponde para la edad y para el síndrome de Down. Como decías, no tiene por qué ser una limitante el síndrome de Down para que camine y haga deporte o nada más camine independientemente, ¿no? Entonces proyectaban hace un ratito la dirección y los teléfonos del consultorio. De todos modos se los repito rapidito. Para sacar las citas es el 243-0057 o si no al celular que es el 772-07-640 y ahí pueden ver la dirección en la avenida 6 de agosto, en el edificio Las Dos Torres, ahí al frente del Café Típica. Tal vez hay muchas personas que tienen más referencia del café. Al frente está el edificio Las Dos Torres en el primer piso. Y bueno, sin nada más, ya se nos acabó el tiempo ahora sí. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado a la misma hora por Palenque TV. Muchas gracias.